Bueno, pues muchas gracias. Como yo creo que vamos un poco tarde, me meto directamente en la charla. El título es ¿Cómo podríamos evitar la enfermedad de Alzheimer? Y sobre esto quería decir que todo organismo vivo nace, crece, a veces se reproduce y muere. Y esto lo hace en un tiempo definido. Pero hay un organismo, que es el ser humano, que actualmente nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Yo no sé si me puedo poner aquí porque ese foco me está destrozando los ojos. Perfecto. Y casi mejor estar en la sombra, que me gusta más estar en la sombra. Eh, es que me he quedado totalmente ciego, perdón. No, no, no. Eh, hasta el siglo XIX, la edad media de un ser humano era alrededor de 35 años. Así pues, cuando se nos dice que Jesucristo, por ejemplo, murió joven, pues no, murió a la edad media que solía morir la gente en aquellos tiempos. Posteriormente, con la mejora primero de la higiene, esto ya es entre el siglo finales del XIX, principios del XX. Pues, por ejemplo, la labor que hizo en Madrid Bravo Murillo, que llevó las aguas a las casas y no había que compartir el agua pues con las caballerías y con otro tipo, digamos, de animales. Pues esto hizo que la edad media del ser humano se prolongara por lo menos hasta los 55 años. Después, ya con la mejora de la medicina, el empezar a erradicar a una serie de enfermedades infecciosas, hizo que por los años 40 la edad media ya era hasta de los 65 años, edad entonces que se eligió para jubilar a la gente. Posteriormente ha ido aumentando 75, 85, etcétera, y se calcula, yo no sé, no lo voy a vivir, o sea que no sé si será verdad o no, pero se postula que para el año 2050 puede haber casi una edad media de 110, 115 años. Esto ha traído, sin embargo, algunos problemas, porque, como he dicho, nace, crece, se reproduce, envejece. Y este envejecimiento quiere decir que la calidad de vida desde los 0 a los 65, por ejemplo, no es igual que de los 65 hasta los 100, lo que sea, de momento. Y esto trae, sobre todo, problemas en el sistema nervioso central, porque nosotros estamos cambiando todo a lo largo de nuestra vida. Nuestro intestino no es el mismo, nuestra piel no es la misma y estamos regenerando todo. A mayor velocidad en edades más jóvenes, más lentamente según vamos teniendo años, pero prácticamente hay una parte del cuerpo que tiene la misma edad que la nuestra, y eso son fundamentalmente las neuronas del sistema nervioso central. Es nuestra memoria histórica, por decirlo de alguna manera. Y eso trae como consecuencia problemas neurológicos. Y el problema más prevalente es la demencia. Y la demencia más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que empieza con pérdida de memoria y luego aparece lo que se llama la demencia. Y se ha localizado que la pérdida de memoria tiene que ver con la degeneración de una zona del cerebro, que es la región del hipocampo, y la aparición de la demencia con problemas en otras regiones del cerebro, que es lo que compone la corteza cerebral. Hay al menos dos tipos de memoria, lo que se llama la explícita y la implícita. La explícita o episódica es la que le preguntan a uno cuál es la capital de Francia o quién era Felipe II, la de los hechos, los eventos, etc. Y esa está localizada en el cerebro humano en una zona que es el lóbulo temporal. ¿Por qué sabemos que está localizada ahí? Bueno, pues por ejemplo, en el siglo pasado, en los años 50, había la costumbre, la mala costumbre, de que cuando se tenían una serie de problemas neurológicos, fundamentalmente la epilepsia,
lo que se hacían eran lobotomías. A la persona se le quitaba un trozo de cerebro. Las lobotomías fundamentalmente son temporales, es decir, que están en el lóbulo temporal. No es un problema de tiempo, es un problema de la localización. Y al paciente HM se les ocurrió que como tenía una epilepsia brutal, unos ataques continuos, no solamente le quitaron una región hipocampal, tenemos dos, sino las dos. La consecuencia es que esta persona, a partir de ese momento, fue incapaz de recordar nada que le había pasado después de la operación. Seguía recordando lo que le había pasado antes, pero era incapaz, a partir de ese momento, de recordar. Y esto lo saco porque algo parecido sucede en los enfermos de Alzheimer. En los enfermos de Alzheimer, el primer paso es empezar a no recordar lo que le ha pasado casi inmediatamente. Le preguntas, ¿qué has comido hoy? No lo sabe. Le preguntas, ¿qué has hecho hace 10 minutos? No lo sabe. O sea, se le ha olvidado. Aquí, bueno, pues pongo donde está el hipocampo en el cerebro y que, insisto, se le ha localizado con la memoria. Y ya viendo un poco de más aumento, quizás la segunda figura se ve mejor que la de arriba, que es un esquema. Se ve que está compuesto de una parte que es como el cuerno de un carnero, y se llama el cuerno de Amón. Amón era el dios griego que tenía la cabeza de un carnero. Y luego hay otra parte que es de la que voy a hablar un poquito solamente, que es el giro dentado, que es esa cosa que le rodea, que está más a la derecha. Pues bien, en el giro dentado es de los pocos sitios del cerebro en donde las neuronas también se desarrollan durante el adulto. No son las mismas con las que hemos nacido, sino que se crean nuevas neuronas, es decir, hay neurogénesis. Y esas nuevas neuronas, que es lo que se intenta indicar ahí abajo, se van haciendo a partir de unos precursores y una vez que se han hecho, contactan con otras neuronas que ya existen y ese contacto forman una red que es lo que se sugiere está implicado en la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas memorias. Hay un señor o una escuela en California que sugiere que casi una nueva neurona, una nueva idea. Y yo creo que esto es un poco exagerado, pero es un poco, lo pongo la exageración para ver un poco por dónde se va. Pues bien, lo que ya podemos decir ahora mismo es que sin hipocampo, como nos indicó lo que le pasó al paciente HSM, no hay memoria reciente, pero ahora ya podemos decir que sin neurogénesis, una cosa ya mucho más concreta, tampoco hay dicha memoria. O sea, vamos yendo poco a poco y no quiero seguir diciendo cómo sería después de celular al nivel molecular, pero vamos adentrándonos cada vez más en el conocimiento. Una vez que tenemos esta memoria reciente, esta memoria, si no la almacenamos, se pierde. ¿Cómo se almacena? Pues el almacenamiento se produce por un paso desde la región del hipocampo a la corteza. Y este paso se produce durante el sueño. Tenemos dos tipos del sueño. Uno que se llama con movimiento de ojos y otro que no, con un movimiento muy rápido de ojos y otro que no tiene nada que ver con el movimiento de los ojos y que es más profundo. Pues durante este sueño más profundo es donde existen ciertas evidencias que se produce el almacenamiento desde el hipocampo a la corteza de esa memoria. Ahora bien, cuando empieza a haber problemas también en la corteza, tenemos también problemas en esa memoria almacenada. El enfermo de Alzheimer, al final, no solamente no recuerda lo que ha hecho hace muy poco tiempo, sino también empieza a no recordar pues quién es su familia, quiénes son sus amigos y dónde es su casa, etcétera. Algo que ya tenía que, digamos, ir conociendo. Al llegar a la corteza aparece la demencia, y la demencia no es estar loco. La demencia es, según el diccionario de Oxford, esto es una traducción un poco así mala, es la pérdida de la capacidad intelectual que evita poder llevar a cabo la vida social y ocupacional. En otras palabras, es estar desorientado, es no saber uno ni dónde está, ni quién es, ni a dónde va, ni qué hace. Y esto fundamentalmente
se produce por defectos en el paciente en la corteza, no solamente ya temporal, que es lo que ha habido el primer problema, sino en la corteza frontal y en la parietal, que es a donde se producen las funciones ejecutivas. Es a donde se produce también, pues, por ejemplo, los cálculos matemáticos, o es el problema, pues, decidir qué me voy a poner hoy para ir a un sitio o qué voy a hacer hoy. Esto, como digo, pues, empieza la enfermedad en la corteza temporal, sigue fundamentalmente en la frontal, que muchas veces da lugar también a cambios de comportamiento. Una persona que puede ser un santo de repente empieza a tener un mal humor terrible. Cuando pasa eso es que está afectada la corteza frontal y después pasa a la corteza ya parietal. Prácticamente nunca está dañada la corteza occipital, que podemos luego discutir a lo mejor el porqué. El problema de la enfermedad de Alzheimer es que es una neurodegeneración silenciosa, que cuando la persona dice que tiene problemas ya es demasiado tarde, ya hay una degeneración brutal, ha habido mucha muerte neuronal y ya, aunque se quiera y de alguna manera curar, es que ha habido ya una destrucción muy grande. Este es el mayor problema que existe. Y ¿cuál es el tipo de destrucción que hay? Bueno, pues Alzheimer, esto es el dibujo original de Alzheimer, de 1907, o sea que es una enfermedad ya que se conoce desde hace ya mucho tiempo. Él vio que en los cerebros de los pacientes, esta era una paciente, el primer caso que vio, existe una gran muerte neuronal y luego la aparición de dos tipos de estructuras. Bueno, no sé si funciona muy bien, vamos. Una que tiene formas de flecha, mirar abajo, que esos sean los ovillos neurofiliares, y otras son como puntitos, ahí como una especie de cosas musgosas, que esos son las placas seniles. Las placas seniles porque también aparecen, independientemente que se tenga la enfermedad o no, con la edad del paciente. Una de ellas, las placas seniles, están hechas de lo que ha dicho la anterior conferenciante, de un péptido que es el péptido beta-amiloide, que al agregar, pues produce eso. El péptido beta-amiloide es un fragmento de una proteína, que la proteína se llama la proteína precursora del péptido amiloide. O sea que es fácil luego siempre seguirlo. Y luego el problema de con las placas, con los ovillos neofibrilares, el componente fundamental es una proteína del armazón celular, lo que hace el citoesqueleto, que se llama tau. Pues bien, existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Una de origen familiar y otra de origen esporádico. ¿Y por qué digo yo que existen dos tipos? Porque lo que es importante es saber cuál es el origen de la enfermedad, porque si sabemos cuál es el origen de la enfermedad, tendremos más posibilidades de curarlo. Y en un caso sabemos cuál es el origen de la enfermedad, que es en el caso de la origen de origen familiar, es decir, que es una herencia genética. Sabemos que si se tiene una mutación heredada del padre o de la madre en uno de esos 3 genes que se pone allí, uno cualquiera de ellos. Además, son mutaciones prevalentes, dominantes, que se dice, con que se tenga o del padre o de la madre, ya se sabe con certeza que si esa persona vive el tiempo suficiente, va a desarrollar con seguridad la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en ese caso, se sabe cuál es el origen, pero eso es una proporción mínima de los casos, menos del 1%. Y en los países del primer mundo ya prácticamente ya se conocen las familias. Es rara ya que aparezcan nuevas familias ya porque están ya bastante ya controladas. Pero el otro 99% viene de factores de riesgo, siendo el mayor factor de riesgo el envejecimiento. Y luego hay otro factor de riesgo que también es muy importante, que también se puede discutir, que es un transportador del colesterol que se llama la polipoproteína E, que cuando tiene la forma 4, pues eso es malo. ¿Qué es lo que se está haciendo para intentar resolver esto? Bueno, pues lo que se está haciendo es hacer modelos de ratones transgénicos en los cuales los genes humanos, los mutados, o aquellas proteínas que son factores de riesgo, se expresan los humanos en los ratones. Son organismos quimeras. Esos ratones, en esos ratones se reproduce alguna de las patologías que tienen los enfermos, pues por ejemplo tienen pérdidas de memoria, podemos comentar después cómo se mira la memoria de los ratones, hay métodos, y esos ratones
que tienen ya la patología, que son enfermos, entre comillas, de Alzheimer, lo que les intentamos hacer es curarlos o ver que se prevenga la enfermedad. Ese es el modelo. Y lo que se ha visto es que hay algunos fármacos que sí funcionan en los modelos de ratones, que podemos de alguna manera en algún momento curar los ratones. Sin embargo, ¿por qué funcionan en ratones y no funcionan en humanos? Y la respuesta es otra vez la misma de antes, es que los ratones empezamos a curarlos a una edad temprana, porque como sabemos que lo van a tener, pues empezamos desde el principio a darles ya la droga o el compuesto para evitar el progreso pues, de la pérdida de memoria, etcétera. Pero, sin embargo, en humanos, cuando empezamos es demasiado tarde, porque ya ha habido una degeneración muy grande. Esto es el mayor problema que nos enfrentamos a los humanos comparados con los ratones. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad en humanos? Bueno, pues lo que se ha hecho es empezar casi siempre por la autopsia, que es lo que se ve abajo, que estas son otra vez, la parte de arriba implica una placa senil, esto ya es microscopía electrónica, esto ya no es el dibujo de Alzheimer, y luego se ven las puntas de flecha que son los ovillos. Y luego se ha intentado, yendo como en los arqueólogos, hacia atrás para ir viendo hacia el origen en lo que es la enfermedad de tipo esporádico. Y ahí se ha visto que hay una fase asintomática en las cuales el enfermo no es enfermo, sino que recuerda perfectamente, sabe de todo, etcétera, pero que ya ahí ya tiene, aparte de la muerte celular, muchas placas y algunos ovillos. Entonces, el problema es, ahora, ¿podemos empezar nosotros a tratar, y esto es un problema ético, a aquellas personas que están sanas, pero que sabemos que van a ponerse enfermas, antes para que no se pongan enfermas? Porque el problema es que una vez que empieza a ver la muerte celular y a ver toda esta degeneración, es imposible luego eso intentar regenerarlo, o por lo menos no actualmente nosotros no sabemos cómo regenerarlo. Porque como decía Cajal, nunca hay que decir que es imposible porque siempre vendrán generaciones futuras que nos dirán que es posible. O sea que eso no, vamos, pero de momento no se puede hacer. Así el problema es que los tratamientos empiezan muy tarde en humanos. Esto ha hecho que ahora haya mucho interés en tener marcadores lo más tempranos posibles de la enfermedad, casi en la fase asintomática. Y esos son de dos tipos que lo dejo para la discusión, que no me quiero alargar, luego esto lo podemos discutir más adelante, que es sacando líquido cefalorraquídeo y ver los niveles del beta-amiloide y del tau, estas dos cantidades, o también por técnicas de imagen que se le puede permitir al paciente hacer una resonancia magnética funcional, etc. Esto lo podemos también comentar. Pero hay una solución al problema de los marcadores tempranos, que es los enfermos que son de origen familiar. Los enfermos de origen familiar, los de origen genético, desde que nacen, si les sacamos el DNA, podemos ver si tienen la mutación o no. Y es desde el primer momento. Y entonces en esos podemos ver cómo se les puede curar, de alguna manera. En ese sentido debo decir que está actualmente un proyecto marchando en una provincia de Colombia que se llama Antioquia, que allí donde la capital es Medellín y esto, en donde hay una gran cantidad de familias que tienen Alzheimer, de origen familiar. Y en estas lo que se ha visto es que se puede empezar a hacer esos tratamientos desde un principio. Eso lo que pasa es que están con los problemas éticos y es saber si se puede hacer o no. Voy a ir ya muy rápido porque me dicen que ya se me ha acabado mi tiempo, entonces voy a ir muy rápido. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahora? Pues el problema que hay ahora es que no tenemos fármacos, además, que sean modificadores de la enfermedad. Tenemos fármacos que son sintomáticos. Me explicaré. Si uno tiene, por ejemplo, una neumonía, pues tose y le podemos dar algo contra la tos. Pero si no le damos un antibiótico, no le vamos a curar la neumonía. Pues ahora, en los enfermos de Alzheimer, tenemos algo que le arregla muy ligeramente la memoria, pero la enfermedad sigue progresando y no acaba. La búsqueda de nuevos fármacos se está haciendo, por una parte, basándose en lo que se tiene de los ratones, que se dice, bueno, pues lo que ha pasado de los ratones, esto se podía utilizar en las primeras fases, y hay algunos que han pasado ya en fase clínica 1, que es la primera fase, que es ver que el compuesto no daña, eso es la fase clínica 1. La segunda, que es ver
que si a la mitad de unos pacientes se les da placebo y a la otra mitad se les da el fármaco, los del fármaco funciona y los del placebo no funciona, eso hay algunos que han pasado esa fase. La tercera fase es ya coger una gran cantidad de pacientes y ver que en todos los casos de esa gran cantidad funciona, y la cuarta es ya ponerlo en la farmacia. Bueno, pues hay grandes problemas en que pase cualquier compuesto modificador la fase 3. Y hay todos estos y más, y entre ellos hay el que he puesto ahí subrayado, que es uno que es de una empresa española, que lo que quiere decir que también en España se están haciendo cosas. Y lo que se sugiere ahora para la posibilidad de diferentes tratamientos es que si se empieza en la fase asintomática, o a las fases iniciales, el tratamiento, sabiendo que esa persona lo va a tener y pasando la regulación ética, si se acepta, entonces se podría utilizar algunos de estos compuestos que he dicho que ya funcionan en ratones, y está el problema de los que ya tienen el desarrollo de la enfermedad muy grande. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Etcétera. Pues como la respuesta es que hay que hacer algo, lo que se está haciendo es, como no se pueden tener neuronas de la persona porque no se le puede abrir el cerebro y sacarle y ver lo que pasa con una biopsia, lo que se le está haciendo es sacarle células de la piel o células de la sangre, linfocitos, reprogramar eso a neuronas, hacer neuronas de la fibroblasto del paciente o de la sangre, y ponerlas, esas nuevas neuronas así obtenidas en cultivo, añadir compuestos y ver si algún compuesto puede arreglar esas neuronas que deben de estar deterioradas porque vienen del mismo paciente, y si eso funciona, intentarle dar ese compuesto. Y con esto ya acabo porque creo que no sé si me he pasado un poco de tiempo. Gracias, hasta luego. La Edad Media que solía morir la gente en aquellos tiempos. Posteriormente, con la mejora primero de la higiene, esto ya es entre el siglo ya finales del XIX, principios del XX. Pues, por ejemplo, la labor que hizo en Madrid Bravo Murillo, que llevó las aguas a las casas y no había que compartir el agua pues con las caballerías y con otro tipo, digamos, de animales. Pues esto hizo que la edad media del ser humano se prolongara por lo menos hasta los 55 años. Después, ya con la mejora de la medicina, el empezar a erradicar a una serie de enfermedades infecciosas, hizo que por los años 40 la edad media ya era hasta... Bueno, pues muchas gracias. Como yo creo que vamos un poco tarde, me meto directamente en la charla. El título es ¿Cómo podríamos evitar la enfermedad de Alzheimer? Y sobre esto quería decir que todo organismo vivo nace, crece, a veces se reproduce y muere. Y esto lo hace en un tiempo definido. Pero hay un organismo, que es el ser humano, que actualmente nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Yo no sé si me puedo poner aquí porque ese foco me está destrozando los ojos. Perfecto. Y casi mejor estar en la sombra, que me gusta más estar en la sombra. Es que me he quedado totalmente ciego, perdón. No. Hasta el siglo XIX, la edad media de un ser humano era alrededor de 35 años. Así pues, cuando se nos dice que Jesucristo, por ejemplo, murió joven, pues no, murió a la edad. Y esto trae, sobre todo, problemas en el sistema nervioso central. Porque nosotros estamos cambiando todo a lo largo de nuestra vida. Nuestro intestino no es el mismo, nuestra piel no es la misma, y estamos regenerando todo. A mayor velocidad en edades más jóvenes, más lentamente según vamos teniendo años, pero prácticamente hay una
parte del cuerpo que tiene la misma edad que la nuestra, y eso son fundamentalmente las neuronas del sistema nervioso central. Es nuestra memoria histórica, por decirlo de alguna manera. Y eso trae como consecuencia problemas neurológicos. Y el problema más prevalente de los 65 años, edad entonces que se eligió para jubilar a la gente. Posteriormente ha ido aumentando 75, 85, etcétera, y se calcula, yo no sé, no lo voy a vivir, o sea que no sé si será verdad o no, pero se postula que para el año 2050 puede haber casi una edad media de 110, 115 años. Esto ha traído, sin embargo, algunos problemas, porque, como he dicho, nace, crece, se reproduce, envejece. Y este envejecimiento quiere decir que la calidad de vida desde los 0 a los 65, por ejemplo, no es igual que de los 65 hasta los 100, lo que sea, de momento.